escuela. Y esto es algo que no se valora lo suficiente. Pero no es portada. No sé si conocéis el último estudio que ha publicado el BBVA sobre la tolerancia, ha salido hace 2 días. Sí. Pero coméntelo. El 60% de las personas mayores no son partidarias, tienen problemas con los símbolos religiosos de otras religiones. El 40% de los jóvenes, es decir, un 60% de los jóvenes no tiene problemas con los símbolos religiosos. Y esto es porque los jóvenes, igual que son nativos en la sociedad digital, han nacido ya en la sociedad digital y se manejan en ella. Forma parte del paisaje humano el ver a una compañera con hijab. Han nacido en la sociedad de colores, en la sociedad multicolor, y entonces lo tienen más fácil. Y esta es la tarea de la educación, y se está haciendo. A mí me parece que el debate profundo es el debate de qué es la tolerancia. Yo simplemente quería hacer un par de anotaciones. Yo ciertamente creo que el debate del hijab esconde o intenta tapar otros debates que creo que como sociedad nos interesan más. Es decir, retos, por ejemplo, que tiene la educación del siglo XXI, mucho más que el pañuelo del hijab. Yo sinceramente creo que en España no hay un problema real con el hijab. No hay un problema, es verdad. Ha habido un caso puntual y se ha solucionado. Y el último caso que tuvimos de este tema y que se montó esta revolución creo que fue hace 7 años. Entonces, no magnifiquemos debates que yo creo que no son reales. Es decir, el tema del hijab, ha habido un problema puntual en este país y se ha resuelto. Tenemos, por ejemplo, países vecinos como Francia, que ha hecho una legislación muy restrictiva en este caso y que, en mi opinión, consiguió que niñas que estaban integradas en colegios mixtos y en colegios públicos acabaran marchándose a otro tipo de colegios no tan, digamos, integradores. Entonces, por tanto, yo creo que dentro de este debate hablemos más quizá de los retos de la educación, del excelente papel que hacen las escuelas en la tarea de la integración. Es verdad que todo es mejorable, efectivamente que sí, pero creo que tenemos que darle, digamos, ese premio a las escuelas porque, en mi opinión, hacen una tarea fundamental en la integración de las diferentes nacionalidades. José María planteaba un tema interesante que es el tema del modelo que se plantea España desde la política y desde la sociedad del tema de la inmigración. Está claro que el tema ha desbordado todas las previsiones. La prueba es que ha habido 4 reformas, ¿verdad?, de la ley de extranjería en poquísimos años. España no termina de encontrar su modelo porque, evidentemente, pues ha habido una llegada masiva de inmigrantes en los últimos años, menos en por la crisis, lógicamente, ¿no? Francia, como decía Pilar, Francia es un Estado laico. La diferencia con España, según la Constitución española, es que España es un país, es un Estado aconfesional. Hay un matiz diferente, ¿no? Incluso la Constitución un escalón por debajo, digamos. La Constitución habla de relaciones no recuerdo si es de integración o de colaboración entre el Estado, entre las instituciones públicas y las religiones mayoritarias en España, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, yo creo que todos estos debates que de vez en cuando se generan y que los medios de comunicación contribuimos a alimentar, desde luego, ¿no? Porque ponemos el foco, todos nos vamos a lo mismo, todo el mundo habla de lo mismo, es verdad, ¿no? La agenda setting también, ¿no? Es un tema periodístico en todo caso, pero yo creo que todo esto tiene que ver con el modelo de integración y de relación con la inmigración en el cual España todavía no termina de ubicarse. Vale, yo por eso decía que efectivamente no hemos hecho el debate, pero como decía Pilar, yo creo que desde las instituciones escolares o de muchas instituciones escolares sí que hemos hecho tareas. Desde luego, me siento profundamente orgullosa de dirigir una escuela con 28 nacionalidades, en donde tenemos niños, pues eso, de 28 países, culturas, religiones, ideologías diferentes, lenguas. Me siento profundamente orgullosa de dirigir esto y de poder tener el privilegio de que en nuestra escuela hemos tenido la oportunidad de trabajar con los niños el respeto desde el respeto a nuestros iguales. Explique un poco siendo eso. ¿Cómo se organiza el respeto entre tanta gente tan distinta? Pues se organiza, yo creo que muy fácilmente, si se hace con un criterio de naturalidad. Y por ejemplo, en un momento, llega un niño, cualquier niño que llega a nuestra escuela, lo primero que hacemos es analizar de dónde llega, qué lengua habla, de qué sistema escolar proviene, etcétera, etcétera, y le presentamos en nuestras aulas como un compañero nuevo y tenemos, cuando viene de un país que es nuevo, por ejemplo, el año pasado, vino de Pakistán, no teníamos ningún pakistaní. Nosotros, cada vez que viene algún niño de algún país que no tenemos, lo celebramos. Bien, y ponemos una muesca en nuestro mapa.
ya tenemos pakistaníes que antes no teníamos. Nos falta un país menos. Nos falta ya uno menos. Y vamos celebrándolo. Y entonces hablamos con los demás niños, qué lengua se habla, de qué ciudad viene, dónde está este país, qué religión tiene, etcétera. Y hablamos con naturalidad. Yo creo que lo que estás diciendo se resume, Marina, en 3 palabras, claro, y lo hace la escuela. Tolerar es conocer. Tolerar es conocer. Y eso lo hace la escuela. Lo que ocurre, José María, es que el debate... Dan ganas de matricularse en ese colegio. En ese colegio, ya lo creo. Cuando algunas veces... mañana a clase, me da ganas de ir de lunes yo a clase. invito a la gente, porque algunas veces me da rabia, porque luego en algunos momentos o en algunos medios se habla de guetos. Efectivamente. Colegio gueto. Entonces yo me niego. O sea, yo no acepto el colegio gueto. Creo que el colegio gueto, en estos momentos en Madrid... El gueto son los otros. Son los otros. Son los que no tienen nada más que todos los niños iguales, de la misma clase social. Perdón, hace un segundo, porque vamos a seguir hablando. Hay tiempo, bueno, impresionante el tiempo que tenemos. Pero antes tenemos que ir, un tiempo que no sé lo que dura, pero a publicidad. Inmediatamente después seguimos debatiendo. Curioso que lo haya dicho. No, bueno, pues significativo. Me parece significativo porque, naturalmente, si dijera lo contrario, lo que sucedería es que estaríamos abocados a la supresión de los símbolos católicos. Entonces, claro, resulta que en este país es verdad que es dominante la religión católica, pero es verdad que estamos en un principio de país aconfesional. Creo que no podemos ponernos ejemplos como Francia, porque es muy diferente y nos llevan dos siglos. Y no está saliendo bien, además. Y no está saliendo bien. No, por eso ¿Por qué no está saliendo bien, Marina? Bueno, yo creo que no hay más que ver, por ejemplo, desde la perspectiva educativa y de los jóvenes de las segundas generaciones, que en este caso no son las segundas, en Francia ya van por la cuarta o la quinta. Tercera y cuarta, sí. Los brotes brutales que han sucedido en determinadas ciudades francesas... En la Banlieue de París, episódicamente, sí. Exactamente. Son tremendos, pero es que esos brotes han sucedido en Francia, han sucedido en Inglaterra, han sucedido en California. Hace unos años hubo un brote también muy tremendo. En Italia también ha habido reacciones en todas partes. Entonces, tenemos la obligación de reflexionar por qué a nivel social está sucediendo esto, y aquí tenemos que introducirnos en el hecho de lo que significa integración, lo que significa tolerancia, lo que significa respeto. Estamos entrando ya en otro debate, ¿no? Que es no solo el papel de la escuela como sustantiva, decisiva en la elaboración de valores para la gente, sino cómo organizamos la convivencia con la gente que viene de otros países. Se dice, bueno, tienen que aceptar nuestros valores. ¿Hasta qué punto sabemos los propios españoles cuáles son nuestros valores? ¿O no hemos llegado a un acuerdo siquiera sobre eso? Yo por lo menos creo que los españoles, de lo que significa la inmigración, algo y más que algo, mucho tenemos que saber, porque somos pioneros en emigrar a otros países en busca de unas mejores condiciones. Por tanto, hemos vivido en nuestras carnes, sobre todo en mi caso, pues familias mayores que yo, hemos vivido qué significa llegar a un país y qué significa buscar situarte, integrarte dentro de ese país. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que las fórmulas principales para que una persona pueda sentirse integrada en este país: trabajo, pagar impuestos, que sus hijos o sus hijas vayan a las mismas escuelas que van los nuestros, que interactúen dentro de, por supuesto, de las escuelas, y luego además dinero para poder llevar a cabo todas estas fórmulas. Es decir, yo desde luego, y además en mi situación, diré que hay un fondo para la inmigración, para la integración de esa inmigración, un fondo que en este momento están de 200 millones de euros, y diré que cuando el Partido Popular dejó el gobierno de este país, ese fondo estaba en 7 millones de euros. Y ese fondo, que se destina a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, van dirigidos principalmente a llevar adelante actuaciones y medidas de la integración, utilizando sobre todo a la escuela como herramienta fundamental. Yolanda. Sí, hay que decir que la palabra integración también tiene sus vericuetos, ¿no? También está denostada. Bueno, en fin, se habla de integración, multiculturalidad, los modelos de integración, como comentaba hace un momento Marina, ¿verdad? Así como he dicho antes que creo que la ventaja y la gran suerte que tenemos quienes vivimos en países como España de poder vestirnos y ponernos los adornos que queramos, maquillarnos, ponernos collares, etcétera, es una suerte, ¿verdad? También pienso, por otro lado, que sería iluso pensar desde las instituciones, las entidades del gobierno, las entidades públicas, soslayar el reto que significa acoplar, integrar, en fin, qué palabra podemos usar para que no levante resquemores a inmigrantes procedentes de latitudes no latinoamericanas precisamente, ¿no? Porque es cierto, yo soy latinoamericana, llevo aquí más de 20 años, y sinceramente vivir en España, vivir en un país latinoamericano o en una ciudad, si quieres, latinoamericana, es básicamente lo mismo, ¿no? Compartimos historia, lengua, en fin, religión también,
tampoco... Aquí hablamos a golpes y ustedes hablan muy suave, pero bueno, sí, pero esto es más llevadero. Pero en fin, yo creo que eso no significa realmente un reto, ¿no? O sea, sí, hay un tema ahora social, el tema de la crisis económica que finalmente afecta a todos por igual. Yo a veces me pregunto si es necesario realmente tener una entidad destinada al tema de la inmigración, cuando realmente un inmigrante, cuando está aquí muchísimo tiempo, realmente vive los mismos problemas y tiene las mismas ventajas y libertades que cualquier otra persona o cualquier otro español de origen en España, ¿no? Entonces creo que lo que sí se plantea como reto para las instituciones públicas, por supuesto los colegios, ¿no? Naturalmente, que es donde se genera el primer paso de la integración o del acoplamiento de personas de otros países, es el tema de personas que proceden de culturas y la religión forma parte de la cultura, ¿verdad? De culturas diferentes, ¿no? En este caso de los países islámicos. Marina, nos estaba dando una clase antes teórico-práctica, siga con ella, por favor. Yo quería, al hilo del comentario de Pilar, en primer lugar decir que tenemos una memoria muy floja en este país. O sea, es verdad que quiero recordar, un país de migrantes, que por cierto, el número de españoles fuera de España está en estos momentos un poquito por debajo, pero no mucho más por debajo del número de extranjeros que están en nuestro país.